y señores, este ciclo que ha organizado la Vocalía de Ciencia y Técnica del Ateneo ha sido posiblemente una de las más gratas sorpresas que hemos tenido en la entidad este año, por cuanto ha despertado un vivísimo interés y la participación en los trabajos de esta casa, pues, de muchísimas personas ateneístas de aquí de Menorca. En este sentido, por lo tanto, ha sido un ciclo muy completo que hemos podido hacer gracias fundamentalmente a los esfuerzos del vocal de Ciencia y Técnica, el señor Cardona Nata, y gracias también a la desinteresada colaboración de los disertadores, de los expertos en estas materias que han venido a colaborar con nosotros. Hoy iniciamos el último ciclo de conferencias, digamos, las últimas conferencias de este ciclo, que bajo el nombre genérico de Conversaciones Esotéricas, pues pronunciará el señor Vicente Beltrán Anglada, uno de los más conocidos expertos sobre la cuestión, que ha publicado pues hasta 7 libros sobre esta materia, algunos de los cuales están ya en periodo de reimpresión. Bien, yo soy una persona que no conozco nada de estos aspectos, por ese motivo es fácil la presentación, pero sí quería estar presente concretamente y presentar al conferenciante para, de una manera pues directa, dar apoyo a este ciclo que tan magníficamente se ha organizado. Por otra parte, también mirando para la entidad, que es una de mis obligaciones, pues les rogaría a la mayoría de asistentes que, si están interesados en colaborar de una manera directa, pues puedan apuntarse y colaborar en esta sección que se ha creado de ciencias esotéricas dentro de la Vocalía de Ciencia y Técnica del Ateneo. Eso posibilitaría pues una labor en estos aspectos, y por otra parte sería una notable ayuda para el Ateneo, porque ustedes comprenderán que aun cuando todos los conferenciantes, o la mayoría de ellos, y concretamente todos los de este ciclo, pues han colaborado de una manera totalmente interesada desde el punto de vista personal, todo ello requiere esfuerzos y un costo que solo se puede sostener si en el Ateneo tenemos ateneístas que continúan con ilusión trabajando en estas cuestiones. Por lo tanto, yo miro por la casa también y les ruego que, si tienen interés, pues entren a formar parte de esta gran familia que tantos aspectos toca de la ciencia en esta ciudad. Bien, y no tengo más que decir que muy contento por toda esta participación que ustedes han demostrado, y ya dejarles a ustedes con el señor Vicente Beltrán Anglada, que hoy va a iniciar este ciclo de 3 conferencias con el nombre concreto de esta conferencia de Genealogía de la Conciencia. Con ustedes, pues. Gracias, muchas gracias. Cuando se habla de esoterismo, la gente en general suele apreciar con algo muy distinto de la realidad, algo oculto, maravilloso, quizá un poco misterioso, pero más allá del alcance de nuestros sentidos y nuestras percepciones. En realidad, el esoterismo es científico por excelencia, como es la química o es la ciencia exacta de la matemática. Lo que pasa, lo que ocurre frecuentemente, es que hay poca información esotérica. Sabemos poco de esoterismo. ¿Qué dicen ustedes? Al final del siglo XX, los científicos desconocen todavía la naturaleza de la electricidad. Significa esto que estamos muy atrasados con respecto a porciones o dimensiones del espacio en donde existe una vitalidad extraordinaria.
pero que no tenemos sentidos de percepción adecuados para poder captar esta magnificencia. Por ejemplo, estudiar la conciencia desde un ángulo meramente analítico, descriptivo o científico resulta fácil porque sabemos que la conciencia es el resultado de un contraste de situaciones, de un contraste de ambientes. Si todo aquí fuese de color blanco, no habría posibilidad de distinguir nada dentro de este color blanco y por lo tanto no habría posibilidad alguna de conciencia. Es la ley de polaridad universal, cósmica por excelencia, la que permite que la persona tenga conciencia, así de sencillo y así de complicado a propio tiempo. Pues evidentemente, cuando hablamos de los mundos ocultos, solemos caer en abstracciones. Y el esoterismo, por ser científico, procura presentar los temas esotéricos, los temas que corresponden a las distintas dimensiones del espacio, a partir de la tercera, que conocemos a través de los 5 sentidos, para buscar la relación que existe entre todo lo que significa vida en nuestro universo, o más concretamente en nuestro planeta. Y si afinamos más la analogía dentro del ser humano, además del contraste, existe también esta ley infinita de distinción entre lo bueno y lo malo, lo que es agradable y lo que es desagradable. Y una formulación de la conciencia es esta distinción moral entre el bien y el mal. Es decir, el principio de la ética, tal como la conocemos en filosofía científica y en filosofía abstraccionista. Pero, en definitiva, lo que crea la conciencia es la acumulación de memorias. No podemos concebir la conciencia si no es estructurada a base de un sedimento de memorias acumuladas en el tiempo. Esos estratos memoriales constituyen aquello que científicamente o psicológicamente llamamos subconsciencia. O la subconsciencia racional, o la subconsciencia individual, o el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, podemos decir, que es el resultado de la acumulación de las memorias, de todas las experiencias de la humanidad que no pudieron traducirse en manifestación objetiva y están dentro del plano de la subconsciencia. Y la base de los sueños de la humanidad está precisamente en la subconsciencia. Ese residual dentro de nuestra vida, digamos, psicológica, que nos permite pensar, que nos permite exteriorizar nuestras percepciones, que nos permite distinguir entre el bien y el mal, entre lo blanco y lo negro, entre todas las distinciones basadas en la ley o principio de polaridad. Pero, ¿y eso todo entre la conciencia? ¿Vamos a reducir la conciencia dentro de los hechos límites de la esfera que lo condiciona? La esfera de los pensamientos, la esfera de las emociones y la esfera de la conducta total del individuo. Para mí es algo más. Entonces, si la conciencia es algo más que una ley de contraste exteriorizada a través de la mente, si es algo más que una memoria acumulada en el tiempo, si es algo más que un sentido crítico de valores analíticos o filosóficos o científicos, tenemos que decir, tenemos que llegar a una conclusión, y es que debe existir en el fondo del ser algo que está por encima de todas estas cosas, algo que está por encima de las condiciones de espacio y tiempo. Es decir, un punto dentro de la conciencia en el cual existe el completo dominio, el completo equilibrio de las situaciones. Y naturalmente para eso tenemos que remontarnos nada más y nada menos que hace 18.600.000 años. Y ustedes dirán, ¿qué me quiere decir este señor con estas cifras astronómicas de tiempo?
Simplemente lo que ha podido saberse a través de la cronometración del espacio, o desde aquí la visión de aquellas personas que tienen el poder de la facultad de leer en el éter, en el espacio, sin pasar por el surco de la historia. Porque evidentemente la historia no es tal como se produjo, sino tal como fue escrito, lo cual no es lo mismo. Pero si todo tiene un residuo memorial, como la conciencia del hombre, habrá que admitir una conciencia residual de memorias en todas las cosas y en todos los seres vivientes. Por lo tanto, cuando una persona dice que ve cosas más allá del tiempo y espacio, y aquí hay que hablar de la cuarta dimensión, no se le puede mirar después de ver con qué exactitud fueron hechas las profecías de los profetas del pasado y los del siglo pasado más cercano todavía, y los de la presente actual, que hay personas vivientes que pueden saber lo que va a pasar. Entonces, si una persona sabe lo que va a pasar, es porque el pasado, el presente y el futuro están dentro del momento cíclico y estelar del tiempo. Aquí y ahora, por ejemplo, se está creando una situación ambiental que es a propio tiempo una situación psicológica, y por lo tanto hay una memoria de este hecho, una memoria que cualquier persona dentro de 100 años, por ejemplo, podrá captar con igual intensidad, magnitud y repetibilidad que nosotros captamos en estos momentos. Pues bien, cuando las percepciones de los grandes hombres que leen en la memoria cósmica de la naturaleza se hace tangible, se hace objetiva, tenemos la historia real de los acontecimientos. Pues bien, cuando les hablo de estas cantidades astronómicas de tiempo, mediante las cuales fue estructurada la conciencia humana, o cuando el hombre animal fue individualizado, tenemos que pensar que esto está registrado, está escrito, como está escrito todas las cosas del tiempo, de la misma manera que ustedes pueden recordar un hecho cualquiera de su vida, con la misma intensidad que se produjo cuando ustedes estaban viviendo. Entonces, como verán, el esoterismo se basa en realidades y no en conceptos históricos. Hay que hacer una elemental distinción entre lo que es la realidad y lo que es el concepto histórico de los hechos. Uno lo escriben los hombres, el otro lo escribe Dios, y es que podemos comprender exactamente lo que quiere significar Dios, que es la memoria cósmica conteniendo todo cuanto es, todo cuanto será y todo cuanto fue, dentro de este universo dentro del cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Por lo tanto, en esta tanda de conferencias vamos a buscar lo que es la genealogía de la conciencia humana a partir del momento en que se produjo este hecho histórico, hace, repito, 18.600.000 años, coincidiendo con la quinta subraza de la raza Lemur, que es la raza negra de aquel tiempo. Según se nos dice, los que pudieron ver a través de los recortes del tiempo y de los dimensionados del espacio, eran unos hombres gigantescos que no tenían más que de forma humana la figura, pero que eran bestiales en toda su aceptación en la analítica. Pero el proceso que indujo que el ser animal se convirtiese en un ser humano, y aquí no vamos a distinguir por nada las teorías de Darwin, sino que nos vamos a interesar fundamentalmente en el que dice el esoterismo en esta cuestión, vamos a ver que las razas fueron apareciendo en la Tierra a medida que el planeta tuvo necesidad de unos elementos más para dar conciencia y estímulo a su propia oscilación y a su propia traslación en la eclíptica alrededor del Sol. Esotéricamente se nos habla de 5 razas. Una raza la llaman la polar, era completamente etérica, es decir, que la forma era humana pero etérica, no tenía
coexistencia sólida y por lo tanto no puede ser vista más que por los ángeles, según se nos dice esotéricamente, y por los seres iluminados, que entonces están en otras dimensiones del espacio. Y después la raza hiperbórea, semidensa, construida de materia gelatinosa, y que en virtud de ciertas especializaciones dentro de aquella raza, se crearon los rudimentos de lo que sería el sexo. Era un ser netamente andrógeno. Contenía en principio el gen masculino y femenino, pero fue a partir de la cuarta subdivisión de la raza Lemur cuando esto pudo realizarse. Entonces fueron caracterizándose concretamente los sexos masculino y femenino dentro de la creación humana. Pero si bien tenía forma humana dentro de la raza Lemur, después de pasar por la raza polar y por la hiperbórea, el sexo no era activo, porque lo que interesaba era la conciencia. Entonces, y aquí les veo a ustedes que apenas sentido la intuición, o que acepten la idea como hipótesis mental. Digo lo que se llama los planeteros del cosmos, aquellos que en virtud del poder extraordinario que tenían sobre los éteres, inculcaron en la mente de los hombres primitivos el germen de la mente, de una manera similar a como una persona iluminada puede iluminar a otras personas, o como una vela puede encender 1000 velas con una sola entidad. Pero el misterio es, según se nos dice siempre esotéricamente, el poder que tuvo el ser humano a través de la invocación del hombre animal que quería individualizarse, la voluntad de ser, la voluntad de expresarse, la voluntad de reconocerse, lo que produjo este misterio en el cosmos. Después se nos dice que del planeta Venus descendieron unos grandes señores que en la literatura esotérica llamamos los señores de la llama, los cuales crearon aquí en la tierra el principio de la jerarquía espiritual, lo que ahora si leemos la Biblia significa Cristo y su iglesia. Pero lo que entonces era establecer las bases en este planeta de una confederación espiritual que existía fundamentalmente en Venus, como existía en otros planetas del sistema solar. Pero, naturalmente, todo cuanto se relaciona con el esoterismo profundo, igualmente cuando no poseemos la mente iluminada, cuando no tenemos las dotes del profeta ni lo vidente, es que esto es una maravilla o que es una concepción muy romántica, pero que carece de realidad. Bien, ustedes acepten la idea como una hipótesis, repito, y vayan pensando que de una u otra manera tuvo que producirse esta fuerza misteriosa que dotó al ser humano de mente, de autoconciencia. Cuando pasa el hombre del reino animal al reino humano, adquiere poderes sobrenormales en relación con el reino animal y se convierte en una entidad autoconsciente, en una entidad iluminada, capaz de percibir las cosas más allá de sí mismo. Hasta aquí, el mundo animal veía que las cosas, la historia se deslizaba ante su vista, por estar como formando parte de la historia. Estar sumergida esta entidad dentro de los hechos históricos que se estaban produciendo. Pero en el momento en que se produce el milagro de la autoconciencia, el hombre se separa de la historia y percibe la historia desde el sitial o desde la sede del pensador. Y empieza a enjuiciar, empieza a contrastar, empieza a ver la polaridad y empieza a enriquecer su conciencia y entonces va evolucionando la conciencia hasta llegar a nuestros días. Esto es en síntesis, porque no quiero cansarles sobre estos puntos, lo que fue la génesis de la conciencia. Es la representación de lo que sucedió millones y millones de años antes, cuando se produjo la creación del sistema solar, o cuando se produjo la creación del planeta, hasta coincidir en la raza humana y en el ser humano en concreto. Porque la entidad humana
La entidad consciente, esta entidad que ha venido acumulando memorias a través del tiempo, que tiene una percepción, que tiene una sensibilidad y que tiene una memoria, somos nosotros. Y nosotros somos aquella entidad que constantemente se está preguntando quién soy, de dónde procedo y a dónde me dirijo. Si siguiésemos la ruta de estos interrogantes, llegaríamos muy lejos y veríamos que toda la historia se convierte en hechos actuales, porque estaríamos dentro de las situaciones planetarias, pero viéndolas aparte de nosotros, que es como hay que verificar las percepciones. Dense cuenta que si percibimos una cosa dentro de la cosa, siempre queda el amargor de la vida dentro del corazón. Pero cuando somos capaces de ligar nuestra conciencia de nuestras actividades, entonces se produce un milagro de la belleza. Es la conciencia iluminada. Porque nosotros, si somos conscientes de que pensamos, si somos conscientes de que sentimos, si somos conscientes de que actuamos, es que hay un centro de conciencia que no es la mente, que no es la emoción, ni que es el cuerpo. Por lo tanto, hay que partir esotéricamente de la base que nosotros no somos la mente que piensa, que no somos el deseo, ni tampoco la emoción, ni tampoco el sentimiento que experimentamos, ni tampoco somos el cuerpo que utilizamos para expresar nuestros estados de conciencia. Es la primera base esotérica para que la conciencia funcione a pleno ritmo de actualidad, que se ponga a tono con las esferas cósmicas, que pueda ser portador de misterios revelables, que pueda penetrar con los arcanos del tiempo, que pueda leer con la memoria cósmica, que se convierta en un pensador, porque si analizamos bien la conciencia, al no tener este desglose de facultades, al no tener que orientar la atención hasta el centro místico de la conciencia, vemos que cuando pensamos nos identificamos con el pensamiento, que cuando sentimos nos identificamos con el sentimiento y que cuando actuamos nos identificamos con el cuerpo. Entonces el yo no puede ser reconocido, y como no puede reconocerse en los tres mundos, tampoco puede actualizar sus facultades en los mundos subsiguientes, porque tal como decía el señor Martí, venimos del mundo mineral, pasamos por el vegetal, luego vino el reino animal y vino el reino humano, y después ¿qué? ¿Cuál es el destino del hombre entonces? Habrá que pensar, si somos inteligentes, que necesitamos otros reinos de la naturaleza y que hay que actualizarnos y comprender que existen jerarquías, porque siempre hay personas que son más inteligentes que otras, o que tienen más facultades despiertas, o que tienen más sensibilidad, y eso son jerarquías del mundo del espíritu. Bien, hay que ser reflexivos sobre este punto y ver las cosas bajo una nueva dimensionalidad, bajo un nuevo juicio crítico de valores, ver las cosas en su propia dimensionalidad, y entonces habrá que pensar en el próximo paso, que es el paso que tiene que dar la ciencia para saber lo que es el principio de la electricidad, porque lo conocemos todo acerca de la electricidad, cómo actualizarla, cómo canalizarla, cómo distribuirla, pero la causa permanece ignorada por completo. Y esto es lo que interesa, que la misma manera que la ciencia tiene que descubrir las causas de la electricidad, el ser humano debe conocer las causas de sí mismo. Es decir, que tiene que ser resuelta la triple pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde me dirijo? Y la principal esfera de proyección de estas singularidades es la conciencia creadora. Porque como no creamos, porque somos partícipes del ambiente que nos rodea, porque siempre estamos atormentados por el miedo mañana, porque vivimos de los deseos, de las preacciones que estamos premeditando constantemente, llega un momento en que la conciencia, la mente, todo ese contenido queda dentro de una escafandra de cosas,
dentro de una escafandra de hechos históricos, y cuando se presenta una realidad nueva, como sucede actualmente, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo adaptarnos a la situación, y por lo tanto no comprendemos. Lo no comprender existe constantemente un cisma dentro de la conciencia, y este cisma engendra la duda, la confusión y sobre todo el temor. El temor es la base de la conciencia actual. El temor a la guerra, el temor a la muerte, el temor a la situación económica difícil, el temor a todo. Y mientras exista el temor es que no tenemos hecho el desglose de lo que anteriormente decía, entre la mente y las situaciones ambientales y entre el pensador y la mente, para llegar a un momento dentro de las conclusiones aquí todos podríamos llegar, que se produce un milagro dentro de la conciencia, un milagro de percepción, un sueño quizás, un sonido que viene de lejos, la voz lejana, como diríamos técnicamente hablando, en un sentido masónico. Llega un momento en que la persona se siente identificada con algo que está por encima de lo que conocemos, por encima de los vehículos de la conciencia, y entonces llega la conciencia hacia arriba y no de la conciencia a través de sus motivos de percepción. Y entonces viene naturalmente la lucha, las crisis, las dificultades, y todo esto son cosas que gravitan dentro de nosotros, que nos condicionan, que hacen que el ambiente se introduzca en nuestro pensamiento y nos haga pensar. Y se pierde entonces la creación. Y esotéricamente, la creación es cuando la persona ha controlado completamente su conciencia. Desde el centro de conciencia, que es este punto equidistante de todos los vértices del triángulo, opera a la manera divina, tal como lo hace Shiva, Vishnu y Brahma. Y en el fondo está el ser absoluto, o como Padre, Hijo, Espíritu Santo, y entonces está el gran Padre, el gran Señor absoluto del cosmos, mirando con este ojo que ve por todas partes. O a través del hombre que tiene una mente, que tiene un cuerpo emocional, que tiene un cuerpo físico, y a través de ese punto equidistante está dirigiendo el destino de su vida. El día que podamos dirigir nuestro propio destino, seremos creadores. Podemos denominarnos los argonautas del espíritu, porque estaremos más allá de las compulsiones de espacio y tiempo, que es lo que impide que la persona pueda surgir tiene tanto de sí misma, que hace que todas las condiciones ambientales graviten encima de ella, y la condición en el extremo de hacer que solamente vea un punto solo, no equidistante, sino el punto de su propia confusión, y el punto de su propio miedo, y el propio, de su propio sentido analítico de valores pervertidos. Y de esta manera vemos cómo está la sociedad. Y yo creo que todos estamos interesados en salvar nuestra sociedad actual. Que el miedo se convierta en esperanza, pero una esperanza científica, si ustedes me permiten esa expresión, para evitar que otra vez el conflicto emocional se introduzca en la mente y impida que podamos convertirnos en verdaderos pensadores. Bien después las situaciones planetarias, bien las guerras, los desastres, el hambre por doquier. Y nosotros, enfundados dentro de esta esfera de confusiones, ¿qué podemos hacer? Según se nos dice muy místicamente, el hombre ha nacido para ser feliz y para hacer felices a los demás. Y me pregunto hasta dónde cumplimos con este requisito esencial en la vida de la naturaleza. En todos los reinos existe fraternidad. Solamente en el ser humano existe esta falta de fraternidad, esta falta de comprensión y esta falta de amor. Y esto viene porque el centro de conciencia está desenfocado. Y estamos viviendo al socaire de ideales que nunca fueron consumados, nunca fueron actualizados. Y por esto existe un vacío dentro del corazón, ¿verdad? Este vacío que sentimos
Es el que hace que no podamos surgir triunfantes en cada etapa de la vida. El que no triunfemos nunca en ninguna empresa, porque siempre encontramos la oposición del yo, la oposición de las características ambientales, o si ustedes me lo permiten, la imposición del código genético o la imposición del inconsciente colectivo. Estamos siempre supeditados a estas cosas y perdemos de vista la grandeza de lo que está por encima de nosotros mismos. Es pendiente reino de la naturaleza que desconocemos y que tenemos como seres humanos la misión de revelar. La conciencia, y la conciencia somos nosotros. Existen lo que llamamos etapas de la conciencia. Pero de la misma manera que esotéricamente sabemos que nuestro planeta pasa por edades, técnicamente llamados yugas, el Kali Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Satya Yuga, o la edad de oro, la edad de plata, la edad de cobre y la edad de hierro, el ser humano como conciencia pasa también por esas etapas. Y una conciencia similar a la conciencia que produce cuando se es niño, cuando se es joven, cuando se es adulto y cuando se es viejo. Es la misma similitud. Me pregunto en qué etapa se halla la humanidad actualmente. Se nos dice esotéricamente que estamos atravesando el Kali Yuga. El Kali Yuga es la edad de hierro, la edad más difícil para una humanidad cualquiera dentro del universo. Y cuando pasa la humanidad por esta fase es cuando existen más tensiones, más miedos, más sufrimientos, más crisis, pero al propio tiempo más oportunidades. Y aquí existe la división entre los que triunfan y los que se desesperan, entre los eternamente optimistas y los eternamente pesimistas, entre los que creen en el apocalipsis y aquellos que creen en la vida eterna. Y siempre hay un conflicto entre estas dos tendencias humanas, entre el que conserva y el que renueva, el que todo vive al amparo de las memorias acumuladas en el tiempo y aquella otra facción de la humanidad que cree en la esperanza de gloria, a la cual se refirieron los grandes iniciados del pasado. Es decir, hay un sector de la humanidad que forzosamente queda apartado de la lucha por la insuficiencia de oportunidades que ella misma ha provocado, por su falta de percepción y sus apegos a las comodidades. Pero por otra parte, y ahí está la gran esperanza de nuestra humanidad presente, están las personas interesadas en descubrir los valores del espíritu. Un momento que la persona ve la luz allá a lo lejos y empieza a abandonar las memorias residuales del tiempo, empieza a percibir cosas nuevas y empieza a renovarse y empieza a pensar en grandes proporciones y empieza a sentir en grandes proporciones también. El deseo desaparece y da lugar a la aspiración, y sin dejar de ser un ser humano es al propio tiempo un avanzado del reino divino. Bien, puedo decirles a ustedes que el esoterismo, cuando ha sido completamente estudiado y practicado, enseña cómo debe comportarse un ser humano para convertirse en un ser divino. ¿Cómo puede segregarse? Y quiero hacer un énfasis especial sobre esto. De la gran masa humana y convertirse en una singularidad creadora. Hay este fondo que, sin dejar de ser fraternal con respecto a los demás, empieza a educar su propia singularidad, la capacidad que tiene el individuo de ver las cosas simplemente por sí mismo sin pasar por el camino del ambiente. Hay cosas en el ambiente que pueden ser interesantes y son las que la mayoría acoge con satisfacción. Hay cosas en el ambiente desconocidas. Pues bien, el ser creador, el ser singular, el ser original, busca estas cosas. Quisiera que en tanto estemos estos días aquí,
tratásemos de pensar en términos de originalidad. Que cuando hablase, no formulasen preguntas de lo que ustedes saben. Porque a veces lo que uno sabe es una barrera contra lo que desconoce. Y entre todos podemos formar un núcleo de conciencia dentro del cual pueden ser descubiertas verdades y vivir momentos estelares. Esto es al menos lo que quisiera. Y ahora contestaré muy gustoso a todo cuanto ustedes puedan preguntarme. Cuando no contestan, es que están muy de acuerdo o muy en desacuerdo. Evidentemente, cuando hay silencio, es que existe una vivencia particular dentro de la conciencia. Y dense cuenta que cuando se habla de los mundos ocultos, los mundos divinos, existe una particularidad muy interesante. Y es que se produce un silencio, un vacío dentro de la conciencia. Y esto ustedes no lo pueden negar, porque están escuchando tan atentamente. Y ustedes se han perdido en esta atención y ahora están viviendo un momento estelar. Este momento estelar al cual yo me estoy refiriendo. Es decir, que hablar de esoterismo sin producir una catarsis ambiental es falso. Y esto ustedes tienen que comprobarlo. Y puede que sea que a la base de la conciencia lo que hagamos es establecer una intercomunicación y que las palabras sean solamente un vehículo para esta intercomunicación. Es decir, en un momento determinado, ustedes dejan de pensar en ustedes mismos, naturalmente, y están atentos simplemente. Y para mí la base de la conciencia es la atención, o la percepción, si ustedes me lo permiten. Para este momento en que la mente todo desaparece, pero sin embargo ustedes no desaparecen. Esto que antes les decía, que es cuando el centro de conciencia está equidistante de los tres vértices de sus vehículos de conciencia. Cuando la mente, la emoción y el sistema nervioso están de acuerdo, no hay resistencia. ¿Qué es lo que se produce? Se produce un silencio dentro del cual navega el pensador. Y cuando se llega a ese estado, las palabras sobran. Porque lo que interesa es quedarse en un estado de conciencia diferente. Un estado de conciencia superior, naturalmente. Usted se siente integrado, y en su integración existe una síntesis de actividades. Y este poder lo poseemos todos. Por lo tanto, cuando nuestra mente, nuestra emoción y el cuerpo están equidistantes, porque el centro de atención de la conciencia ha sido más fuerte que el ambiente, entonces se produce una integración en un nivel superior de conciencia. Llámenlo ustedes cuarta, quinta o sexta dimensión, esto no tiene importancia. Pero es un estado nuevo de conciencia. Y en este estado nuevo de conciencia estamos navegando todos, sin crearnos obstáculos como hacemos cotidianamente o en nuestras relaciones sociales. Es decir, que si durante estos días logramos siquiera unos momentos estar en ese silencio, ya vale la pena haber venido desde Barcelona a Mahón para estar con ustedes. Porque realmente existe esa compenetración, lo cual significa que existe una síntesis dentro de ustedes, que existe un poder que intenta manifestarse. Y les aseguro que me lo estoy sugestionando. Son ustedes que están haciendo este milagro, como demuestran a mí, precisamente.
La técnica del momento actual siempre será que la persona debe vivir tan atentamente a todo cuanto sucede que él o ella perderá por completo la conciencia de sí. Pero será la conciencia individual, no la conciencia divina que poseemos todos. Y al llegar a este punto se produce esta fusión de la parte centro de atención del yo con otras particularidades que existen en el ambiente, pero que desconocemos. Y sin embargo, ¿qué es lo mejor? Dentro de un plan de relaciones sociales, la competición, el poder que da el dinero, o la fama, o los intereses creados, o el poder de los místicos, que a través del tiempo han creado confusiones, o de los grandes didácticos, o de los sabios que nos han legado los conocimientos. ¿Qué es lo mejor de todo? Por encima de todo está el yo, nuestro yo. Un yo que no debe someterse a ninguna de las cláusulas escritas para toda la humanidad y establecer una nueva ley de jerarquía. Sentar las bases de un nuevo programa social, basado en la fraternidad, lo cual no hacemos, ¿verdad? Pues bien, simplemente esto. Bien. ¿El peso? A veces sentimos un peso que es la conciencia. Tenía que hablar de la gravedad. No. Entonces yo quisiera explicar un poco el significado, digamos, de este peso. Sí. Y después, porque actualmente todos nos conducimos por un mismo, casi todos, la mayoría, nos conducimos, digamos, por el mismo camino. Es decir, por una sociedad que nos da una cosa y nos da un pensar. Y el pensamiento lo tenemos y lo tenemos porque lo pensamos, ¿no? Bueno, la primera parte, la primera pregunta, hay que saber localizar el centro de conciencia donde se nota, digamos, el peso. El peso puede ser un complejo, puede ser una crisis de valores conflictivos, singularmente emocionales, porque todavía nos basamos mucho en las emociones. La mente no funciona adecuadamente, entonces, cuando tenemos un problema, no es el problema en sí, sino que es el problema más la fuerza de nuestras emociones. Y no hacemos lo que decía anteriormente, porque hay mucha dificultad, en vez del problema aparte de nosotros mismos, es decir, hablando metafóricamente, por ahí tenemos la gravedad y por aquí tenemos la antigravedad, el problema. Cuando estamos muy atentos, no existe gravedad dentro de la conciencia. No nos sentimos atraídos a nada. Pero cuando hay un problema, hay gravedad, hay peso. Y este peso simplemente se siente aquí, en el peso solar, que es la sede de las emociones. O cuando existe una tensión extraordinaria, porque una persona se siente frustrada porque no puede alcanzar aquello que pretende, que es un caso general. Existe también un conflicto emocional. Cuando amamos uno nos sentimos amados, por ejemplo, y un peso en la conciencia, naturalmente. Y la mente es incapaz de razonar porque la emoción es más fuerte, tiene más gravedad que el propio pensamiento. Y naturalmente cuando falla el pensamiento, el pensador queda desligado de su obra, de su destino en el plano físico. Y existe un divorcio de actitudes. Es decir, que todo el mundo tiene problemas. Hay que empezar por aquí. Ahora bien, suponga usted que estoy en un problema, que tiene un peso en la conciencia. Tiene que procurar mirar la distancia, si puede ser. No identificarse con el peso, sino mirarlo, como decía antes. Mirar la mente desde el pensador, no desde el propio plano de la mente. Y si contempla una emoción, usted la contempla desde la mente. Porque la mente siempre ve las cosas más claras que el nivel de la emoción. Porque la emoción o la imaginación
suelen ser las locas de la casa. Y las cosas no pueden marchar bien cuando la imaginación está controlada por el intelecto o por la mente. Y cuando hay una enfermedad, que es un peso también, hay que hablar de enfermedades, hay que ser también atento también las causas de la enfermedad. Y no vale tanta importancia como se le dan. Hay personas que se sienten enfermas por cualquier cosa. Y hay personas que tienen mucha enfermedad que no se dan cuenta. ¿Ve? La conciencia se siente algo desligada del proceso. Una persona aprensiva sufre más que una persona que no lo sea. Porque la persona aprensiva tiene el dolor más, la intensidad de su mente, puede ser emoción, encima de un dolor. Y esto puede ser aplicado a todos los pesos de la conciencia. Y el peso moral, por ejemplo, de una persona que está dentro de una religión que no le satisface. Y al propio tiempo quiere marchar, porque no sabe si es la verdadera aquella. Y aquí entramos a la segunda pregunta. ¿Cuándo nos damos cuenta de que estamos siendo sometidos a un proceso que en el fondo del corazón rechazamos? ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos dentro de una línea estructurada a través del tiempo, sin capacidad de reacción para surgir triunfante? Todo peso, toda organización es una estructura. Pero yo me pregunto, y les pregunto a ustedes naturalmente, ¿podemos vivir dentro de una estructura sin estar condicionados por la estructura, sea la que sea, social, política, religiosa? Entonces debe existir algo más que la estructura. O sabemos la estructura y contemplamos la estructura aparte, como decimos, cuando hablamos de la historia, contemplar la historia desde un centro de conciencia. O cuando vivimos al margen de las realidades. Cuando porque tenemos un complejo en nuestra vida. Y el psicólogo hará lo que suele hacerse. Relájese usted y piense yo y vaya diciendo. Concepciones. Hay que ser muy circunspectos sobre este punto. Es decir, que si vivimos de acuerdo con la realidad, yo digo que sería la clave de la organización social del mundo, entonces hay que vivir de otra manera. Y el problema en nosotros, dos cosas diferentes, como la historia y la percepción de la historia son dos cosas diferentes. Porque no vivimos de acuerdo con una realidad subjetiva, sino que toda realidad es objetiva, cuando ha sido apreciada en toda su intensidad. Y así vamos viviendo al socalle de lo que está sucediendo, del ambiente, de la realidad, y tenemos miedo de salir, porque no sabemos lo que va a pasar. Pues miedo de mañana, por ejemplo, ¿qué pasará mañana? Yo digo que si no tuviésemos miedo, el mañana se presentaría muy claro, muy objetivo y muy positivo, y a propio tiempo muy alentador. Pero no sucede realmente esto, ¿verdad? Sino que todos esperamos que venga un milagro del cielo y que nos solucione el problema. Pero yo digo que existe esta vitalidad, existe esta fuerza, que puede cauterizar nuestras heridas y al propio tiempo convertirnos en entes realmente sociales en un mundo como estamos viendo hoy día, agonizante. De la diferenciación del divorcio que a veces se da entre las cosas entre la mente y el corazón, entre la mente y los sentimientos. Entonces me gustaría que aclarar un poco esto, porque creo que el concepto mente puede inducir a bastantes errores. Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar que uno de los trabajos que hay que hacer para llegar a ese ojo dentro del triángulo que abarca todo es como barrer un poco esta mente colectiva, esto que nos han enseñado de toda la vida, que resulta que se trabaja en una etapa bastante forzosa y pienso que en la experiencia con los individuos, ¿no? Sí. Es aprender de la manera en que nos han enseñado, porque todos creo que llegamos a la conclusión más o menos de que no es la adecuada. Entonces me gustaría que nos explicara un poco este aspecto de qué es esta mente a la que tenemos que hacer caso por encima de nuestro sentimiento y de nuestro corazón. Bueno, yo me pregunto, y voy a hacer referencia a lo que estaba diciendo anteriormente, si cuando existe una gran intención en la persona,
que está interesado fundamentalmente en todo cuanto ocurre y en las personas, ¿verdad? La mente, la función de la mente es solamente orientar actitudes psicológicas internas muy profundas. Pero existen dos clases de mente, veremos cuál le va a usted mejor. Existe una mente concreta, intelectual, y otra, aparte de esta, o derivada de esta, que es la mente abstracta. Cuando la persona está observando atentamente algo, utiliza de principio la mente concreta, intelectualiza, por decirlo de alguna manera, pero a medida que va intelectualizando, hace algo parecido al humo cuando salga a la chimenea. Sale compacto al principio, ¿verdad? Pero conforme va diseminándose por el espacio, va perdiendo sus contornos, sus relieves. Entonces se ha convertido en mente abstracta. Pues bien, quizá muchos de los términos esotéricos hay que captarlos con la mente abstracta, debido a que la mente concreta es incapaz de formular comentarios de acuerdo con la intensidad vibratoria de los niveles abstractos de la mente. Pero, fundamentalmente, cuando la persona se siente atada a algo, desde el principio, el darse cuenta de que está atado o atada a alguna cuestión, a algún aspecto fundamental del ambiente o a algún aspecto psicológico de sí misma. Si se da cuenta, ante todo atraerá la atención del intelecto y empezará a formular comentarios. Y cuando la mente empieza a formular comentarios, se ha perdido el gozo de la acción creadora. Porque se basa en los tópicos del pasado, en lo que sabemos, en lo adquirido, no en lo regenerado, no en lo que poseemos actualmente, sino en la barrera de los prejuicios. Y naturalmente, entre nosotros y la realidad hay el compromiso o el prejuicio. Y juzgamos las cosas a través del compromiso social, político, económico, religioso, psicológico, como ustedes quieran. Hay un divorcio de actividades. Hay un cortacircuitos, hablando técnicamente. Pero, si la persona continúa observando a partir del intelecto, verá como el intelecto se va difuminando. Que el problema va perdiendo relieve a medida que la mente va perdiendo relieve. Y entonces el problema no parece fundamentalmente tan pesado, tan angustioso como antes. Tiende a desaparecer. Pues a medida que la mente se hace abstracta, el problema se hace abstracto también. Y por lo tanto el pensador está por encima del problema, porque la mente, que es su vehículo, se ha hecho más asequible a su voluntad como pensador. El proceso está, sí podemos dejar la ruta de lo que ha sido arado a través del tiempo, de lo que ha sido estructurado a través de las distintas estructuras del pasado, las que sean, y ver si es posible crear dentro de sí una génesis de poder creador que le permita surgir triunfante de todas estas cosas, para darse cuenta en definitiva que el problema es más imaginario que real. Cualquier problema. Si hay un problema en el que perdemos un ser querido y no tenemos una conciencia esotérica, sufriremos mucho, porque existe el apego con aquella persona y al desaparecer aquella persona sentimos un gran vacío dentro del corazón. Pero si existe fundamentalmente una conciencia basada en la realidad externa, aquí no nos preocupa tanto, sino que extiende la idea a través del tiempo a otras dimensiones del espacio. El espacio contiene todas las dimensiones imaginables, y según se dice esotéricamente, en cada una de esas dimensiones hay vida y hay formas. La posibilidad de que podamos ver formas es desarrollando ciertos chakras o ciertos sentidos internos. Pero estoy viniendo con la comprensión, más que con el ejercicio. Hay personas que sin comprensión quieren practicar una disciplina determinada que les permita ver aquello.
Y entonces, como que lo conseguido no está a la altura de la persona que lo consigue, se pierden en confusiones. Y el esoterismo se basa mucho en esas cosas falsas. De ahí que hay que dar una vuelta completa al aspecto fundamental del esoterismo. Primero, no se puede abarcar el conocimiento superior si el conocimiento inferior no ha sido practicado. Y todos sabemos que de lo que sabemos, las leyes morales, de la ética, de la comprensión, del amor y todas estas cosas, que son misterios menores, no lo hacemos. ¿Cómo vamos a hacer otro que tiene importancia trascendente? ¿Cómo vamos a enfrentar los misterios mayores si los misterios menores que están a nuestro alcance no hemos sabido soportarlos, ni hemos sabido llevarlos a la práctica? Muy bien, como digo, es un problema de comprensión más que de disciplina. Ya sea el problema que sea, un problema físico, un problema de afección o un problema mental. Mentalmente buscamos la certeza, la verdad. Emocionalmente buscamos el complemento. Ya buscamos el complemento y establecemos compromisos. De ahí está el matrimonio. Y como que todo el sistema del amor se basa en compromisos, ustedes verán un desastre actual. Bien. Pues bien, todo esto hay que tenerlo en cuenta, que no por ser muy esotéricos vamos a dejar de ser prácticos. Muy al contrario. Si hay una persona muy práctica, es la persona esotérica. Porque se da cuenta del fin casi desde el principio. Porque ve las cosas tal cual son, no tal cual las presenta el ambiente. Porque ve más allá de los 5 sentidos físicos, más allá de la mente, si ustedes me lo permiten. Y mañana hablaremos de estas cosas y pasado mañana. Es una conciencia que yo No. te dijo que se estaba estudiando y que se estaba a punto de descubrir la cuarta dimensión. ¿Sí? Yo quería decirle a ver cómo se está estudiando, científicamente, mentalmente, y si tendrá algo que ver. Bueno, la cuarta dimensión está aquí, y la quinta, la sexta, es darse cuenta. Pero si, un momentito, pero si nos damos cuenta de las pequeñas cosas habituales, ¿cómo vamos a captar la cuarta dimensión? Si tenemos un pequeño problema familiar y nos embarga el ánimo de tal manera que nos sentimos desesperados, ¿cómo vamos a poder penetrar con la cuarta dimensión, que es otra fuerza, otra energía, otra vitalidad? Digamos, entonces, existe un despropósito en ese sentido. No podremos penetrar en la cuarta dimensión sin habernos hecho acreedores al ejercicio místico, dinámico, incluyente de la tercera dimensión. ¿Cuántas cosas no desconocemos? Bueno, aquí tenemos otro problema científico, porque como está trabajando con 3 dimensiones, la cuarta es para la ciencia actual todavía una imposibilidad. Una remota posibilidad, sí, porque ve que hay cosas que no puede comprender. Por ejemplo, el movimiento electrónico dentro de un átomo, que escapan a la consideración científica. Un átomo debe comportarse siempre como un átomo, y así está escrito en la ciencia. Pero no siempre un átomo se comporta como la ciencia dice, sino porque el átomo tiene una conciencia, como decía el señor Martín Otoria. Y esta conciencia es la que impulsa al átomo a comportarse de acuerdo con ciertas orientaciones definidas, que no tienen nada que ver con la tercera dimensión, sino que obedece un reinado de conciencia de lo que es la cuarta o la quinta dimensión. Es el paso que da del hombre animal al hombre. Es el paso que va del horizontal, de la columna vertebral del animal, a la columna erecta del hombre. Se trata todo de verlo con lógica, con sentido común, y ver las cosas tal como son. No disfrazarlas. Porque el mal de la sociedad actual es que disfraza las cosas. No las presenta tal cual son.
Y la gente, como no tiene capacidades de síntesis, acepta las cosas no tal cual son, sino tal cual se las presentan. Y ahí está el por qué no ha sido descubierta todavía la cuarta dimensión, que exige del investigador unas cualidades impersonales de síntesis. Y todos somos tan personales, todos estamos tan apegados a esas pequeñas cositas, a nuestra familia, a nuestro sentido ético de valores tradicionales, a la carga hereditaria, código genético, que al enfrentarte a una situación nueva nos encontramos desarmados. El día no hay que pintar todo eso por la borda, si es que podemos. Yo digo que sí que se puede, porque existe dentro de cada ser un centro, un Sancta Sanctorum de síntesis. Y aquí, en el Sancta Sanctorum, precisamente, es donde existe la fuerza que nos permite captar la cuarta, la quinta, la sexta y todas las dimensiones posibles. Para esto hay que estar muy afinados, hay que estar muy atentos, hay que vivir muy advertidos, hay que pensar mucho en los demás y menos en nosotros mismos, lo cual no ocurre, ¿verdad? Y todos lo sabemos que no ocurre así. Pues bien, hay que comportarse de manera distinta a cómo lo estamos haciendo, porque la situación actual es completamente distinta de hace 100 años. Por lo tanto, como es distinta, no podemos utilizar los tópicos del pasado. Hay que orientar la mente, la emoción, el cuerpo, toda nuestra vida hacia los nuevos valores consecuentes que progresivamente nos llevan a síntesis. Y a partir de aquí, edificar no una nueva estructura donde quedar presos dentro, sino que cada cual organice su vida de acuerdo con la ley. Y con esto es bastante, porque la ley se basta y se sobra a sí misma para llevar el hombre a su propio e inalterable destino. Podemos definir un poco los estudios dentro de la cuarta dimensión, no todavía hechos, pero sí encaminados, por ejemplo, la cámara Kubrick, que hace menos escalas infrarrojos, algo que nos toma sentido van desvelando cosas que el ojo no ve, pero que las puede definir, y especialmente la cámara Kubrick, pero que ya podemos expresarlo como algo que está ya dentro de los ojos del descubrimiento de la cuarta dimensión. La señora pregunta por la cámara Kubrick, pero yo les digo a ustedes que lo que han descubierto los esposos Kubrick de la Unión Soviética es la emanación etérica de los cuerpos, que todavía es la cuarta dimensión, y está en la parte más sutil de la tercera dimensión. Ten en cuenta que el plano físico tiene 7 subplanos: sólido, líquido, gaseoso y 4 etéricos. Pues bien, para que se den cuenta de lo que significa el valor de la cuarta dimensión aplicado a la ciencia, los esposos Kubrick han abierto, como dice, la puerta, pero no es la puerta digamos de la cuarta dimensión, sino de los mundos etéricos, que es el principio precisamente por donde se penetra hacia la cuarta dimensión. Los que penetraron la cuarta dimensión pero que no hicieron las cosas bien hechas fueron los medios del pasado siglo. Penetraron la cuarta dimensión y dieron nociones de la cuarta dimensión, pero luego aquello quedó cristalizado, quedó una estructura y dejó de ser científico el proceso, y por eso fracasó y continuó fracasando, porque el hombre actual debe basarse en la mente, no en el plexo solar, no en las comunicaciones con los vivientes en otro plano, sino una adherencia perfecta en el plano físico, en el mundo de relaciones humanas. Y desde el punto de vista, digamos, espiritual, más avanzado, es más importante que la persona se comporte correctamente aquí y ahora, que envíe un artefacto a ver lo que pasa en Venus, o en Mercurio, o en cualquier planeta del sistema solar. Es decir, existe un trastoque total de valores, que es el que presagia la crisis que preludia la nueva era. Y hay que ser optimistas, no hay que tener miedo que la voluntad de Dios se cumpla, o la voluntad del logro,
para que la humanidad sea cada vez más eficiente, más incluyente y más amorosa en sus relaciones. Vamos a esto. No vamos a otra cosa. Porque así, todo sistema esotérico fuese un sistema de valores académicos o un sistema histórico para provocar catástasis dentro de la conciencia de las masas, y no un estado de conciencia constante en el individuo de cara a la sociedad, no tendría valor ninguno. Antes bien, sería un despropósito desde el ángulo de vista del equilibrio de síntesis, que es lo que hay que provocar. Y si, por ejemplo, ustedes se sienten bien, con paz, con plenitud, y no tienen problemas, es decir, que en tanto que ustedes están viviendo y observando, se olvidan de ustedes mismos en la acción, entonces no solo crearán las avenidas que conducen a la cuarta dimensión, sino que se harán acreedores al alto valor del espíritu, que está más allá, por encima de todas las dimensiones del espacio. Porque cuando hablamos de dimensiones, hablamos de estructuración, de formas dentro de la inmensidad del tiempo. Pero cuando esotéricamente se habla del espíritu, se habla de aquella realidad que está más allá y por encima del tiempo, y de todas las dimensionalidades del tiempo y del espacio. Así que pasar de una a otra dimensión no significa desaparecer. Exacto. Claro, usted dice que trata de barrer todo tipo de estructuras que más o menos limiten nuestra conciencia. Y claro, la pregunta normal es si usted se puede hacer. Usted dice que sí se puede. ¿Sí? Entonces a mí me gustaría preguntarle si no se queda demasiado orgulloso, ¿usted cómo lo hace? ¿Un lado? Cada cual tiene su propio camino. No, ya. ¿Es verdad? Que no solamente te ha presentado sus ideas, sino Sí. que un poco te ha comunicado su propia experiencia. Sí. Realmente es tan sencillo lo que hago que ustedes ven que es complicado. Y es que estoy muy atento siempre. Yo estoy muy atento. Trato de estar atento. Porque si estoy muy atento, no ahora que estoy hablando, sino cuando estoy escuchando a otra persona, que es más difícil todavía, ¿verdad? Sí, cuando estoy enfrentando un problema, lo estoy analizando muy atentamente, sin crear carga emotiva, entonces verá que surge una realidad nueva dentro del corazón. La mente casi que deja de funcionar, porque la mente solamente entromete las cuestiones, no libera, sino que formula hipótesis y comentarios, lo haremos así o de la otra manera. Pero si estamos muy atentos, se abre otra compuerta de estudio, de comprensión que se basa en el corazón. Y a través del corazón, las cosas más claras, con más inclusión y más dinamismo, y con más efectividad, porque entonces la persona deja de hacer comentarios y conclusiones, se basa en sí mismo. Y entonces ve que todo se arregla. Es decir, usted quiere un sistema, esté atento, pero atento siempre. Y cuando deje de estar atento, vuelva a estar atento, hasta que se canse y vuelva a estar atento. Y entonces creará usted, si usted me lo permite, una estructura de atención, automática, mecánica, por decirlo así, que estará atento constantemente sin darse cuenta. Es como la mecanógrafa, que al principio tiene que estar constantemente encima del teclado, pero que finalmente puede hablar con una persona y se equivocará, porque ha creado un automatismo creador. Pero a base de atención, pues bien, utilicen usted la atención en todos momentos, no ahora que están escuchando al señor Beltrán, sino cuando esté en la calle, cuando esté en su casa, cuando estén comiendo, cuando estén durmiendo, cuando estén en todas partes, y verán cómo se crea un estado de conciencia diferente. Y naturalmente de esto hablaremos cuando hablemos de la tercera conversación, que hablaremos de la simplificación de la conciencia. Tenemos que hablar profusamente sobre la técnica de la nueva era, de denunciar condiciones nuevas, sin utilizar las condiciones o los recursos del pasado. Porque una cosa nueva debe ser abordada en forma nueva. Nada de lo que fue escrito en el pasado sirve
para ciertas cosas del momento presente. Y estas cosas incomprendidas es las que causan confusión en el mundo. Y espero que ustedes se den cuenta mañana y pasado, y después continúan siéndolo, cuando vean que las particularidades propias del ambiente van amortiguándose en ustedes cuando están atentos. Se produce un silencio o un vacío o una soledad, como ustedes quieran, y a partir de aquí la vida tiene otro encanto, si ustedes me lo permiten, otra dimensionalidad. Se sienten más seguros, más optimistas, más enérgicos en sus decisiones, y estarán pasando del simple libre albedrío, que es la capacidad de equivocarse el hombre, hasta la voluntad espiritual, que no tiene medida, está más allá por encima de los pequeños razonamientos de la personalidad. Tres horas. ¿Cómo? No, pido en castellano que te entiendo bien. Pues cada vez que tenemos la necesidad, no de escuchar a los demás, sino de ayudar a los demás. A veces nos sentimos más satisfechos. Bueno, también hay otro sistema, y si escuchamos a la persona con oído, y con otro nos escuchamos a nosotros. Lo cual significa que no podemos comprender a la persona, al interlocutor. Cuando se escucha a la persona, diga lo que diga, con nuestros oídos, se la comprende. Y ahí el principio de la comprensión es esta. Empezamos a comprender a la persona. Shiva. No, es la misma aceptación de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es cuestión de matices, ¿eh? Hay una gran relación entre Padre occidental, Espíritu Santo, Vishnu, Brahma y Shiva, o Isis, Osiris y Horus, de la simbología egipcia. Debe significar el aspecto madre de la creación, la trilogía cósmica, digamos, que manifestado en el hombre es la mente, o el cuerpo mental, como quieran, la emoción o el cuerpo emocional y el cuerpo. Brahma, este es Isis. Osiris es el padre. Se trata de establecer un núcleo de relaciones, de simbologías internas, de analogías. Todo se puede complementar en el triángulo. El triángulo es la base de la creación. Y la trilogía cósmica se manifiesta siempre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y debemos ir más adelante buscando la creación del sistema solar, que ya se habló otro día. O buscar la simbología del átomo en los electrones, los protones y los neutrones. Es lo mismo. La trilogía la veremos en todas partes, en todas las situaciones y en todos los seres vivientes, porque la ley de necesidad es universal. Y por lo tanto, como todos estamos sujetos a la ley de necesidad, que hace que el hombre vaya reencarnando cíclicamente para aprender conocimientos que desconoce, se basa toda la trilogía. Pues, si utilizamos la analogía, desde el momento en que existe una manifestación es porque existe una ley de necesidad. Y si existe una ley de necesidad es porque existe un sistema de imperfección que trata de perfeccionarse. El hombre nace para ser más perfecto cada día. Pero un logo solar o un Dios del universo nace cíclicamente para ser más perfecto cada día.
Lo mismo sucede con un logos planetario o con el Señor que guía los destinos de un planeta. Y habrá tiempo para explicar estas cosas, ¿verdad? Pero todo es necesario conocerlo de una manera analógica, sabiendo que todo lo que está arriba está abajo, tal como decía Hermes Trismegistos, y que por lo tanto todo conocimiento humano es precursor de otros conocimientos, de otros legados históricos procedentes de más allá de las galaxias. Solamente hay que abrirse a la oportunidad. Desde el momento que nos abrimos a la oportunidad psíquica y cósmica, el hombre se va fundiendo dentro de sus particularidades humanas y empieza también a ser planetario, a ser solar y a ser cósmico. Y no podemos pasar de ahí, porque tenemos tanto trabajo dentro de la esfera de relaciones humanas y a veces parece un contrasentido hablar del cosmos. Sin embargo, hay que lanzar la flecha de la mente cuanto más lejos mejor. Cuanto más nos alejemos de las pequeñas cosas humanas, mejor para el destino de los espíritus. Es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios Shiva. Como, por ejemplo, hijo del aspecto amor, Vishnu es el aspecto amor, Dios es el aspecto amor, y el Espíritu Santo, que es la actividad creadora de la divinidad, como por ejemplo a través del cuerpo físico efectuamos la creación nosotros, lo que podemos percibir actualmente con los sentidos. Es decir, que lo vamos a poner más sintéticamente, podemos decir, por ejemplo, voluntad, amor e inteligencia. Y ustedes pueden aplicarlo a todo esto. El centro de, por ejemplo, el centro de Shambhala, el centro de la jerarquía, el centro de la humanidad. El centro de Shambhala representa la voluntad de Dios. La jerarquía espiritual del planeta está simbolizando el amor de la jerarquía o el amor espiritual del Logos. Y el aspecto Espíritu Santo, el aspecto de la humanidad está reflejando la inteligencia creadora. Así que estamos en la fase de la inteligencia todavía. Pero dentro de la fase de la inteligencia, según se nos dice esotéricamente, solamente un 5 o 6% de los seres humanos son eminentemente mentales. Los demás son grados de conocimiento mental. La gran proporción es la emoción. Es decir, que la emoción es el campo de batalla de la humanidad. Desde el momento que la humanidad puede gobernar sus emociones, automáticamente se convierte en un principio aleccionador para los demás. Porque vence el espíritu, digamos, que existe dentro de la emoción y de los deseos. Se convierte en otro ser. Y entonces entra a formar parte de la jerarquía del amor, de lo que decíamos anteriormente, de lo que tanto blasonamos y de lo que tampoco carecemos, el amor, la comprensión humana y el sistema de relaciones basadas en la ley de la fraternidad. Y no quiero cansarles más. Una pregunta. A ver si podría analizar un poco la diferencia entre conciencia y conocimiento. Bueno, un aspecto de la conciencia es el conocimiento de la inteligencia. Es igual, sí. La inteligencia se mide por grados de conocimiento. Como el afecto o el amor se mide por grados de afecto. O la voluntad por grados de superación del libre albedrío. Y seguramente que es mañana que vamos a hablar un poco del libre albedrío. Las causas del libre albedrío. Y los problemas que causa el libre albedrío en los seres humanos. Y ahora, por favor, solo en Barcelona, cuando hacemos una reunión, una plática, en lugar de aplaudir y hacer unos momentos de silencio. Porque entonces yo creo que toda la energía condensada en lo que hemos estado viviendo juntos está penetrando vía el espíritu dentro del propio ser, manifestado objetivo, y crea un poco más de paz dentro de nuestra vida, digamos, humana. Vamos a intentarlo. Solamente un minuto.
y ustedes verán cómo se sientan mejor.